Ya se lo decía, luego de un intenso debate, diputados de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el PT, aprobaron en lo general la miscelánea fiscal para 2022. Pese al rechazo de la oposición, la discusión de las reservas se reanudará este martes y lo que quedó ayer, lo decía muy bien Ivonne Melgar, nuestra compañera, en un tuit, es la evidencia de la división que existe en nuestra política y seguramente también en nuestra sociedad. Exactamente votaron, pues de acuerdo con sus filiaciones partidistas, los legisladores en torno de esta miscelánea fiscal para el año entrante. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Efectivamente, me da mucho gusto saludarte y contarles que pues fue una votación reveladora en el sentido de que si bien ya en la Comisión de Hacienda sabíamos, porque la habíamos seguido en el mediodía, que la mayoría de los votos beneficiaba a Morena y sus aliados, lo que llamó la atención, Pascal, fue esta cerrada votación, en tanto ya se manifiesta pues que no es tan holgada ya la mayoría de Morena, 48 votos de diferencia a favor, 260 vota la miscelánea fiscal y 218 en contra, 42 de diferencia. Pero aquí el dato revelador es que toda la oposición cerró filas. No hubo, como en otras ocasiones, alguno que se abstiene o muchos ausentes o unos a favor, que sucedía mucho en la legislatura pasada. Hoy todos los diputados de oposición votaron en contra. Y lo otro que llamó mucho la atención, Pascal, es que hubo 16 ausencias de Morena. Sí, que Ausencias. digamos que no les afectó porque era por mayoría simple esta votación, pero sí manda o debiera mandar al oficialismo señales de alerta de qué va a pasar con la reforma constitucional en materia eléctrica. Efectivamente, y además que se notan entonces muy relajados, poco disciplinados los Ujú. legisladores de Morena, porque te estoy hablando de una sesión semipresencial, es decir, que Mm. el diputado que no quisiera, no pudiera llegar a San Lázaro, tenía las condiciones, las posibilidades de votar desde cualquier cómodo rincón del país Ujú. y no lo hicieron. Y no lo Y en hicieron. cambio, no lo hicieron. En cambio, en el caso de la oposición solo hubo 6 ausencias. Esta cerrada votación antes había estado antecedida, como tú ya lo describías, por un debate intenso, rudo, en el sentido de que la oposición está ya como entrenada en no dejarse y en revirar y en contestar, ¿no? Sí. Frente a un discurso que siempre, en el caso de Morena y sus aliados del PT, está subrayando que los privilegios del pasado son los que ahora se eliminan y que no hay incremento de impuestos ni hay deuda. Esto era rebatido por la oposición porque decían que esta deuda está encubierta y que por otro lado sí hay impuestos también disfrazados, como es el caso más polémico, que es lo de volver ya contribuyentes a los mayores de 18 años y quitarle pues estas posibilidades Ajá. a los donatarios que ya te explicaba tu entrevistado anterior, Pascal. Vamos a escuchar el tono en el que Adelante. Patricia Arizmendi de Morena defendió esta miscelánea. No podemos encontrar más que congruencia en la ley de ingresos, en avance de un mayor ingreso que sostenga un mayor gasto sin endeudamiento que garantice la estabilidad macroeconómica. Es congruente la razonabilidad de la ley de ingresos en un sentido ambicioso. El crecimiento del ingreso que estamos programando es del 8%, mientras que el crecimiento previsto del PIB es solamente consideraron un 4%. Tanto PRD, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano cuestionaron severamente esta limitación para las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil. Hablan de que se van a perder alrededor de 8,000 millones de pesos y se subrayó mucho la condición de pérdida para la Cruz Roja, porque el 25% de sus ingresos entrarían por esta vía, Pascal. También hubo mucha coincidencia, particularmente en el PRI y en el PAN, para cuestionar el que se establezca este mecanismo de control político, decían ellos, para que los mayores de 18 años tengan que ser incluidos en el Registro Federal de Contribuyentes. El coordinador de el PAN, de los diputados del PAN, Jorge Romero, lo cuestionó de esta manera.
¿Cómo qué le quieren? ¿Qué pretenden? Registrando en el Registro Federal de Contribuyentes a jóvenes de 18 años. ¿Qué dice? ¿Quieren moches ustedes? Permítanme, orador. Qué bueno que lo gritan. Orador, A ver, grábenlo, permítanme, por transmítanlo. favor. Morena quiere Orador, moches. permítame, por favor, orador. En ese tono y de ese calibre estuvo pues la discusión, que hoy continuará con la presentación de 511 reservas. Vamos a ver qué tanto se discute pues la impugnación a este tipo de medidas, que incluye también, como tú platicabas ya con Rodrigo Pacheco, la legalización de los autos chocolates. Pascal. Oye, una pregunta, Ivonne, de acuerdo con lo aprobado, ¿cómo va a operar el registro de los jóvenes como contribuyentes? ¿Va a ser a través de la CURP o cómo va a ser? Fíjate que la diputada Patricia Terrazas del PAN, que fue presidenta en la Comisión de Hacienda de la legislatura pasada, fue muy crítica con el actual presidente, que es del Partido Verde, Luis Armando Melgar, en el sentido de que la comisión hoy no hizo su chamba técnica. Uh-huh. En años pasados, justamente la Comisión de Hacienda, en una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda, afinaba todo este tipo de dudas para que los legisladores llevaran mano en qué tanto hay que cuidar ese proceso y a los contribuyentes, ¿no? Sí. No fue el caso hoy. Lo único que Luis Armando Melgar subrayó mucho en tribuna es que sí quedará claro en un transitorio que no será penalizado aquel joven que no se registre, como tampoco será obligatorio para quienes no están perteneciendo al mercado laboral. Bueno, pero pues, no hay precisiones. Tal vez hoy en el debate de las reservas tendremos mayores detalles. Pues estaremos pendientes. Ivonne, te agradezco mucho. Gracias por la crónica. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Ivonne Melgar.